es exactamente la cosa? A los extranjeros que tienen documento nacional de identidad argentino y que quieren atenderse en hospitales o quieren formarse en nuestras universidades, no, ahí no pueden. Pero aquel que viene a comprar la cantidad de hectáreas que se le ocurra, sí. En un contexto de crisis económica, como sucede a lo largo y a lo ancho del país, las economías familiares de Tolwyn y la economía de la localidad se ha resentido fuertemente con la situación que acarrea la baja de la producción en toda la Tierra del Fuego, en las zonas industriales, en la caída del consumo que afecta a los comercios, que afecta a Tolwyn, que se beneficia del turismo interno. Ante esta situación económica, las familias han visto resentidas sus economías y la empresa Camusi, que provee el gas en la Tierra del Fuego, desde el mes de mayo ha realizado una serie de cortes masivos. No es desconocimiento, Pablo, lo que dice Pino, lo he escuchado de otros dirigentes. Creo que claramente quieren desviar la atención del verdadero objetivo de lo que es este proyecto de ley. Miren, yo soy hijo de inmigrantes, mi abuelo era italiano, y muchas veces dicen, no, vinieron los inmigrantes y compraron y eran extranjeros. Compraban 50 hectáreas, Pablo, compraban 70 hectáreas. Y ya hacía 20 años que habían vivido, claro, vivían en la Argentina, vivían en campos que no eran de ellos y trabajaban y ya habían colaborado en el desarrollo de una población. Hay una preocupación muy, pero muy grande en todas las empresas por los próximos 6 meses. Un salario anémico que no puede reactivar el consumo interno, un gobierno empecinado en poner el carro delante de los caballos y decir nosotros con inflación y con esto ganamos, entonces pones a la economía al servicio de la campaña electoral de otra manera, y eso confluye en ¿qué? En una falta de recuperación de la actividad económica y en una preocupación para cómo levantar los salarios. Creo que este proyecto no es viable y que si realmente, se vota este proyecto, es una pérdida de derecho enorme y que vamos a tener que empezar a trabajar para revertirlo, para revertirlo en la forma más rápida posible y con el menor daño posible para nuestra soberanía argentina. Ahí hay una cuenta que nos cierra, o eventualmente es la maldición de Malinche. Más o menos depende quién sea, ¿no? Es medio morochón y ese no puede entrar, no puede pisar una escuela, no puede pisar un hospital sin pagar. Ahora, más tirando a Rubión, que compre lo que quiera, que se compre la Argentina entera si quiere. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Buen viernes por la noche. Sí, viernes al fin y aquí estamos en QR. Gracias por estar. Se nota que les gusta tanto como a nosotros compartir este rato, así que lo disfrutamos y lo celebramos. Es QR de viernes, es superficialmente profundo. Estamos con José Amore y con Guido Bambini. José, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, sí. Bueno, ¿cómo llega el viernes, Guido Bambini? Muy bien, contento por el jueves. Contento por el jueves, pero sí, es viernes. Los dos. Sí, llegamos muy bien al viernes. Llegamos no con buena pueden energía. soltar. Perfecto, no, bueno, disfrutamos mucho. En el mejor de los sentidos, veníamos con el corazón roto todos los argentinos. Claro. Encima son dos, perfecto, bueno. Claro, ¡uy, qué fuerte que está eso! ¿No? La mitad más uno del país festeja. ¿Cómo? Digo que la mitad más uno recupera un poquito el dolor del Habría domingo. que de tanto en tanto rechequear eso, pero está bien. No hay ningún problema. Alguna encuesta, algo. Claro, porque ustedes piensen, ya vamos a ir a las voces del día, pero ustedes piensen que esta semana es la semana después. Hasta les diría, es la semana del día después, porque el día después, me refiero a la final del Mundial, y a todo lo que pasó, nos atravesó, nos pasó un poquito por arriba. Y pasó de todo. Hay veces que dice, todo, ¿no? Pasó de todo, porque estuvo todo eso de la conversación global respecto a Argentina. Estuvo la marcha a nosotros que nos interesa y nos importa. Claro. Estuvo esa movilización que significó un montón de cosas. Está el tire y aflojo, la búsqueda de votos respecto del tema extranjerización de la tierra. O sea, hay un montón de cosas de verdad y las vamos a repasar. El compromiso o la promesa de QR de viernes tiene que ver con eso, con revisar un poquito con mejor perspectiva la semana y adentrarnos en esas profundidades antes del fin de semana. Bueno, arrancamos hoy, de todas maneras pasaron cosas, arrancamos con la voz del día.
Estamos recuperando Malvinas a través de las reseñas de Google. Las milanesas excelentes. Volveremos a las Malvinas argentinas sin duda. Futbolistas de Boca, gracias selección. Y allí la foto que tiene la bandera de las Malvinas son argentinas. Nico González, campera blanca, ve la bandera de las Malvinas, es todo felicidad. En el medio de la euforia mundialista, el gobierno tendió a bajar. Es un gobierno que crece sobre el contraste, sobre el horror del otro. Y el mundial te impone una dinámica muy distinta. Somos nosotros. Igualdad de los derechos. Bueno, exacto. Si no te gusta el sistema de gobierno argentino a donde vos decidiste venir a estudiar y vivir aparentemente, volvete a Ecuador. No se siente en el bolsillo. La realidad es que está muy comprimida la actividad, el consumo y tenés una crisis de salario. Son 21 millones de personas que tienen algún tipo de deuda y el 60% de esa deuda es para comprar alimentos. Hay discriminación y hay racismo contra el pobre, que yo pienso que si todos pondríamos un poquito de cada uno, esto no pasaría. Es una campaña solidaria y patriótica llamada Orgullosos de Pagar, en la que 120 millonarios británicos han pedido al nuevo primer ministro un impuesto del 2% para destinar a la sanidad pública y a la reducción del coste de la vida. Yo creo que Adorni fue un muy buen candidato, un candidato que representó al presidente. Es difícil decirle a Adorni que es un buen candidato porque es un candidato que no asumió su banca y que después a los 6 meses se tuvo que ir del gobierno porque no podía explicar su patrimonio. Ahora, que el tipo de cambio llegue a 1.800, a 1.700 para dentro de unos meses, es una posibilidad. Es muy malo, Rabio, es peor que Adorni. Lo van a rajar. Está incentivando la corrida. Nos tienen acostumbrados algunos senadores, algunos diputados a cambiar su voto a cambio de cosas. Así que hasta último momento no vamos a saber, me parece. Hay que seguir insistiendo. Así que el día del tratamiento es muy importante que haya una gran movilización. Sí. Estoy llegando de nuevo a la Argentina antes que nos vendan las tierras. Deberíamos estar todos preocupados los argentinos, ¿no? Todo, claro. El 6 de agosto los senadores y los gobernadores que se tienen que poner las pilas, sobre todo nosotros. No podemos permitir que los senadores y los gobernadores nos puedan vender la patria como quieren venderla. ¡Marcha! 1, 2. No puedo ver tanto desastre organizado sin responder. Hago bronca, mi bronca. ¿Por qué no pasan esas cosas en el lugar al que corresponde, Irina Hauser, eventualmente? Es cierto. Qué cosa linda. Después les vamos a contar porque mañana hay show de Irina Hauser y Pat Malanca, Patricia Malanca, y cantan así de hermoso como acaban de escuchar. Bueno, en las voces del día también hay un poquito de cada cosa de la semana. En un rato Guido nos va a contar sobre esos 1.000 millonarios que andan diciendo sí, podemos poner un poco más y eso estaría bastante bien. Atención, el frazadazo pasó un poco bajo radar, estaba muy bien aquí en las voces del día de hoy, y sobre todo lo que pasó, con Ravier, lo de Maslatón diciendo es peor. Bueno, también de eso nos vamos a ocupar, y sobre todo destaco, por supuesto también va a ser parte del QR de hoy, ese ciudadano que llega a, no sé si Aeroparque o era Ezeiza, y hace referencia respecto de la sesión del 6 de agosto, donde se puede tratar el tema de extranjerización de la tierra. Tengo la sensación, no sé qué piensan ustedes, insisto, ahora en un ratito lo vamos a hablar, que hay más conciencia, o se metió mucho más en el debate. Recordemos que la última vez, cuando se trató en el Senado, por más que el gobierno no consiguió que haya sesión, que se trate el tema, no había nadie en la calle no. Respecto de ese tema. Es cierto, muchos se habían quedado post festejo, tal vez dormidos, ¿no? El día anterior, porque habíamos ganado. Sí. Pero no, ojalá que haya una movilización más importante el 6 de agosto. Sí, efectivamente no. Se está armando, no hay organizaciones movilizando, pero bueno, un poco es la discusión que también se está teniendo a la interna de la oposición, ¿no? Digo, ¿cuál tiene que ser el movimiento que podría llegar a ser, pienso en el peronismo, pero cabe para otros espacios políticos también, para poder apropiarse de la ofensiva del gobierno en términos de mostrarse como lo opuesto a eso, pero también en términos de las debilidades que ha tenido el gobierno? Pienso en cómo el Mundial terminó teniendo un saldo negativo, ¿no? Para Milei.
bueno, ahí hay una discusión interna. Si el peronismo tiene que levantar la bandera y decir, nosotros nos paramos en la vereda enfrente de esto, de soberanía hablamos los peronistas, o si no lo tiene que hacer así, tienen que dejar que las cosas pasen un poco. Claro. Bueno. No, perdón, Pablo, que es interesante pensar, veíamos en las voces del día un cuadro, un gráfico de Sheila Bilker, que mostraba claramente que en mayo tuvo una caída, la imagen de Milei, fue la peor caída de los últimos meses, en junio recupera, y en las primeras semanas de julio que mide Sheila Bilker, vuelve a caer la imagen de Javier Milei, y hay quienes plantean, bueno, que está vinculado con la cuestión Malvinas, que está vinculado con lo que pasó ese día antes, bueno, el día que le ganamos a Inglaterra, ese día antes a que se iba a tratar este proyecto de ley de extranjerización de la tierra. Así que, bueno, me parece que el gobierno debe estar teniendo en cuenta esto. Bueno, y sigue, no nos adelantemos porque sigue. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Hace algunas semanas, nuestra compañera José Amore se plantó acá un viernes y dijo, che, está pasando esto. A ver, recordémoslo. Momento José Amore. ¿Con qué viene hoy? Bueno, la campaña anti-Argentina es real, ocurrió a partir de ya un par de semanas que se está instalando, pero profundizada esta semana, y tiene algunas particularidades que me gustaría destacar. Para empezar, ¿quiénes son los voceros, ¿no? Nacionales y obviamente internacionales? Bueno, pasa algo paradójico, los voceros nacionales terminan siendo... Bueno, y ahí siguió, creo que estaba vestido bastante parecido. Y ahí arrancó, una que la vio, tiene razón nuestro grafista, querido Vicente, porque José la vio, no se estresaron por completo durante 72 horas. Conversación global Argentina, que éramos la peor peste por varias razones, José, ¿no? Sí, absolutamente. Después, bueno, pudimos revisar un poco los términos y dijimos, quizás la campaña argentina era lo que quiso instalar la dictadura en su momento. Entonces, la realidad es, como yo lo dije la semana pasada, hace unos días, digo, no es que pudimos adjudicarle la orquestación de esto a un solo o a varios actores. Pero efectivamente vimos que el mundo entero tenía muchas cosas malas para decir sobre nosotros y hubo que, bueno, hacerse cargo un poco, ¿no? Salimos todos a dar la batalla frente a eso. No entendemos del todo bien a quién beneficia esto. Vamos al final del recorrido. Miren, todo lo que vamos a ver ahora es solamente para mostrar el volumen de las cosas que pasaron y son solo las muestras más representativas. Por ejemplo, Varoufakis, el ex ministro de Economía de Grecia, con toda esta cuestión de lo colectivo le ganó al individualismo para asegurar la Copa para España. ¿O no? Ah, no, esto es el New York Times, claro. Perdón. Argentina se deshonró a sí misma y en la final de la Copa del Mundo con su mal humor, irritación malhumorada, de mal gusto, por parte de los depuestos campeones mundiales. Seguimos mirando, hubo 3 vectores, ¿no? Un vector fue, somos malos perdedores, eso vino después. Otro vector fue, la Copa está arreglada para la Argentina, y el tema de Argentina, el país más racista o de los más racistas que hay. Esto también... El New Yorker, los malos métodos le ganaron, el método le ganó a la locura. Gana a la locura. O a la maldad, ¿no? Reinstalar, claro, sí, a la maldad. Reinstalar la idea de civilización o barbarie, ¿no? Así es. Nosotros seríamos la barbarie, en este caso. ¿Qué más? Otro columnista del New Yorker, esa imagen de Maradona como un vengador, bueno, lo que lo refiere está sobre el final, que dice básicamente... Si vamos al final del posteo, si lo tenemos, que algo así como que Goliat le hundió la cabeza, ahí está. Ahora la Argentina de Messi es el orden establecido, el Goliat que hunde las cabezas de todos los demás contendientes en el polvo. Después se metió en la discusión política dentro de los Estados Unidos. Una congresista demócrata norteamericana decía esto. I want to go back real quick, though, Dr. Blight, because you talked about the World Cup. The World Cup that captured the imaginations of the entire world when they saw all of these people of color that was playing for all these teams. And ultimately, if you recall, the last 2 teams, it was Argentina and Spain. And it seemed like the vast majority of the world was rooting for
Argentina, or actually against Argentina, right? And why was that? Just give me an explanation if you could guess. If you'll just let them finish the answer. Spain had the best team. Maybe that's why they were rooting for them. There's also a racist history that exists. Mr. Byer, you're recognized. Bueno, de la nada, tratando de, en medio de otra conversación, agarraban el caso. ¿Vieron cuando algo se instala tanto que para explicar otra cosa de cualquier otra índole, vos tomás esa conversación que ya es global y conocida por todos para hacer una referencia, una suerte de analogía, una cosa por el estilo? A ese punto llegó la situación. Hay un posteo, el posteo de Rosalía, todo eso, yo no terminé de entender finalmente, porque en realidad estaba reposteando a alguien más. Claro, que es esta a una mujer. actriz creadora de contenido para adultos, Sí. vamos a decir, que ella, Mia Khalifa, esto también es lo que enojó a los fans, la que hace el video no es Rosalía, ¿no? Rosalía Claro. repostea el video de alguien más, de esta actriz que se llama Mia Khalifa, que además durante toda la semana reprodujo otros mensajes aún más nefastos, ¿no? Sobre lo que somos los argentinos, supuestamente. La frase es esa, ¿no? Cómo la vida suena ahora que los perlas Que las perlas que vendríamos a ser los argentinos fueron derrotados. Claro. ¿Qué son los perlas? La Perla es una canción de las más reconocidas del último disco de Rosalía, que hace alusión a un manipulador, Bien. a un psicópata. O sea, todo Entonces, mal. la Perla seríamos nosotros, Claro. básicamente. Bueno, todo el asunto Rosalía, que pidió disculpas, que gente devolviendo las entradas, etcétera. Luego estas imágenes. Algunos intentando prender en España, Lástima tratando que de prender Laura fuego. protege la camiseta, ¿no? No, Messi es crack hasta ahí, ¿no? O no sé si Es ahí es increíble el que se Diego prenda fuego. que algo hace, pero bueno. No arranca. No arranca. Arranca o no arranca y no arrancó. Bueno, Javier Bardem, en el medio de toda esa situación, que decía esto. At this high level of encountering and conflict, it's true that when a president is really supporting so openly a person who is a war criminal like Netanyahu, then you want to really support the other team. You want to also support the other team that it's not supporting a war criminal. And listen, I think those who belong to Hamas and committed those horrible crimes, they are also war criminals. Yes. And they should be judged and brought into justice. I don't know if they are. Es solo mostrarles alguna cosa, porque Bardem también estaba hablando del Mundial, pero para eso, ¿por qué quería que pierda Argentina? Porque representa al gobierno, y después aclara que en realidad es el gobierno, no es el pueblo argentino. Democracia y estresar a las poblaciones. Volvernos locos hasta que no soportemos más la realidad. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos locos, cuando ya no damos más? Las conversaciones se vuelven muy pero muy zarpadas, y entonces ahí aparecen algunas personas que dicen, bueno, este es un buen momento para tratar de instalar estos cambios. Y ahí es donde aparece el gobierno de Milei, contestando un poco la pregunta de José, creo yo, diciendo, bueno, ya que estamos todos medio muy percudidos, vamos entonces con lo que verdaderamente queremos. Y aparece este posteo, primero de Agustín Laje, que repostea el presidente Javier Milei, dice absolutamente cierto. ¿Qué dice Laje? El kirchnerismo, una pieza fundamental de la campaña anti-argentina, validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas, promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados, fomentaron el odio contra Messi. ¿De dónde sacaron eso? Alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la selección ganaba gracias a los árbitros y a las favores de la FIFA. ¿En qué momento el kirchnerismo, o en qué se basan para que un sector de la política con el que antagonizan ese otro que crean para poder llevar adelante su propia acumulación política, dijeron todo eso? No existe. No, en todo caso, hace algunos meses quienes generaban sospechas alrededor de la AFA y también ponían sobre la mesa algunos cuestionamientos sobre algunos jugadores, eran los mismos funcionarios del gobierno en su enfrentamiento con el Chiquitapia. Está bien, pero yo ni siquiera me animaría a decir que el gobierno está detrás de todo esto. No, Lo que digo es, ¿Quién saca provecho? Es la pregunta, el que saca ¿no? provecho, evidentemente, Y la verdad, tratando de construir, de retroalimentar al enemigo, ¿no? Sí, y que es muy interesante lo que decís, Pablo, de este intento de enloquecer que tienen este tipo de discursos, porque inclusive
uno que está muy lejos de tener un pensamiento racista, xenófobo, cualquier persona, yo creo que si es sometida a un bombardeo de mensajes de odio respecto a tu país por parte de personas que aparentemente están muy orgullosas de su lugar de origen, vas a terminar corriendo tu discurso porque te va a empezar a fastidiar. O sea, por ahí no es desde la adhesión ideológica, que de repente estarías de acuerdo con una medida como la que propuso Romo esta semana de arancelar la educación y la salud para extranjeros, pero desde la bronca quizá te acercás. Bueno, nosotros quizá no, porque tenemos el pensamiento crítico, por suerte, trabajado. Pero me parece que puede pasarle a cualquiera. O sea, ¿qué es eso de canalizar un malestar legítimo o una bronca legítima? Y qué sé yo, terminar votando a alguien que te hace una campaña con una motosierra. Eso es un poco lo que nos viene pasando, no solamente a nosotros. Da la sensación que es parte esencial de lo que viene pasando en Occidente con estas nuevas ultraderechas, y como dice José, te terminan colando ideas que antes no entraron, pero es una sociedad tan cagada a palo que en algún momento dice, bueno, ¿sabes qué más? Sí. Y aparece lo de Agustín Romo, que es una de las espadas legislativas en la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza, un hombre importante de la Libertad Avanza. Argentina es el único país del mundo que da salud y educación gratis a los extranjeros. Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa. Está muy bien, tenemos que cortarles todo ya y deportar a todos los que están acá ilegalmente. Tan malos somos, seamos malos de verdad. Lo quieren hacer desde el vamos. Y no lo inventó Milei tampoco esto, ni Romo. Lo inventa la derecha en la Argentina hace mucho tiempo. Pero claro, te sacuden tanto, te lastiman tanto, lastiman la conversación, ni siquiera importa si hay que argumentar desde esa bronca de que nos están agrediendo. Ahí tenés el contragolpe, toda una trampa gigante en la que a veces caemos lamentablemente, y hay que ver cómo encontramos herramientas para salir de esta situación. ¿Quiénes? Bueno, Nahuel Sotelo, secretario de culto del gobierno de Jaime, y ahora era diputado, ¿no? Había sido legislador. No recuerdo si diputado, estuvo en Cancillería, me parece. Diputado en la provincia de Buenos Aires, claro. Es de los pocos que pudieron poner en la lista de la provincia de Buenos Aires la Fuerza del Cielo. Claro. Muy bien. Renunció en enero a la Secretaría de Culto. Bueno, pegó un viaje a la Patagonia y tuvo ganas de mostrarlo en Instagram. Y todo viene más o menos bastante bien en las cosas que muestran a la gente cuando se va de viaje. Después se pone un poco rara el asunto, miren. Día domingo, lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos, carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. ¿No? Más o menos, qué sé yo, el costumbrismo. Ahí está Laje, ¿no? Estaba Laje también. Ser. Sí, estaba Laje también en el viajecito. Hasta ahí más o menos bien, cabalgata. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? Bueno, pero che. Libre portación de armas. Que además es como una estética distinta de las armas de campo, ¿no? También. Sí, es de guerra. Claro. Está como impuesta este tipo de estética acá. No es una escopeta recortada. Claro, no fueron a cazar pato, ¿no? Claro. Opa, mirá. Ah, mirá vos, che. Lindo el mensaje. Qué hombría. Hay algo de eso, ¿no? Sí, el mensaje es: comemos carne, tomamos vino y disparamos armas. De guerra. De guerra, ¿no? Muy bien, che. ¿Alguna vez el propio Caputo, ¿no? Se había mostrado practicando tiro, una instrucción de tiro. Perdón que vamos con la cabeza para allá, no es que nos estemos distrayendo de lo que ven ustedes, es que tenemos un monitor que va y viene y nos va a dar algo. Ahora, esto venía acompañado con esta publicación. Entiendo el odio a nuestro país. ¿Cómo no envidiar a nuestra gente, nuestra comida, nuestra cultura, nuestra tierra? Nada más hermoso que ser argentino y defender las buenas costumbres. Yo no termino de entender muy bien, pero o sea, así se defienden las buenas costumbres. No sé, yo no conozco ninguna familia tipo que dispare armas de guerra en su patio, Pablo. No sé, en un asado. Mientras comes un asado jugás al truco por ahí. Claro, es muy argento. Es muy impostado. Me parece que es algo que quieren con todas sus fuerzas demostrar su argentinidad. Tiene un nombre. ¿Cómo es el nombre? Es que se los voy a spoilear, pero tiene que ver con algo que hizo Bullrich también esta semana. Bueno, ahí vamos a eso. Pero claro, uno pensaba, ¿no?, que el asadito del domingo, si puede haber carne a la parrilla, venía después con una charlita de sobremesa, un truco. Vamos a la cancha. Pero
Esto que vimos, no. Parece de otro momento. Bueno, momento José Amore en Cuerda de Viernes. Bien, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. En parte, sabemos que el 6 de agosto en el Senado de la Nación se va a tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que busca reformar, entre varias cosas, la ley de tierras, la ley de extranjerización de la tierra, en realidad, que preserva el territorio argentino de que los extranjeros tengan un límite a la hora de comprar territorio nacional, así como también la ley del manejo del fuego, permitiendo, por ejemplo, que cambie el sentido productivo de un suelo después de un incendio, cosas que ponen en riesgo la soberanía para el sentido común, quizá, para inclusive el concepto que entendemos de soberanía cuando lo aprendemos en el colegio primario. Pero esta semana Patricia Bullrich intentó, y me parece que tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver, ¿no?, renarrar, reescribir el concepto de soberanía. Si quieren lo vemos y después lo destacamos. Nuestra idea original es que un Estado extranjero no puede de ninguna manera, y eso lo pusimos en prohibición total, comprar 1 milímetro de tierra argentina. Es decir, la soberanía está absolutamente resguardada. Ahora, el concepto de propiedad es un concepto que lo define nuestra Constitución. Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos y también las mismas responsabilidades que tiene un nacional. Es decir, puede comprar tierras, puede comprar un departamento, puede comprar una fábrica, puede trabajar. ¿La cantidad de tierras sin limitación de hectáreas? Eso no puede tener limitaciones, porque la limitación es algo que no está dentro del sentido de lo que la Argentina plantea como concepto. Uno no tiene limitaciones en la cantidad de departamentos que tiene, tampoco en la cantidad de hectáreas. ¿Por qué no tiene limitaciones? Porque es un concepto de propiedad, no es un concepto de soberanía. La soberanía es defender lo estratégico de una nación, y eso no se defiende cuando alguien tiene un título de propiedad, está bajo las leyes argentinas, está bajo el Código Civil y el Código Penal argentino, todos los códigos. Bueno, es difícil elegir una parte, ¿no? Porque la verdad que todo el fragmento es fascinante. Y ustedes dirán, ¿fascinante por qué? Bueno, porque lo que está haciendo Bullrich acá es parasitismo ideológico. ¿Y qué es esto? Bueno, es un parasitismo ideológico. Que para mí es, bueno, no es para mí, en realidad es un concepto que acuña Esteban Forti, que es un doctor en historia, que también es director de una universidad en Madrid, una persona muy reconocida que ha estudiado mucho estas nuevas derechas, ¿no? Y se pregunta qué tienen diferente, cómo las podemos caracterizar, cómo podemos entender que haya un auge de este tipo de liderazgos en el mundo y cómo operan. Y él dice: parasitismo ideológico es esta estrategia política de apropiación de símbolos, de conceptos, de discursos, de ideologías contrarias para romper y reformular la propia identidad y también quitarnos de los límites de lo que conocemos como derecha o izquierda, ¿no? Que esas categorías ya no nos sirvan para definir el presente y que nos quedemos envueltos de vuelta en este mar de confusión que nos aleja de tener conceptos comunes, ¿no? Cuando hablamos de soberanía, hablamos de defender los recursos estratégicos. Entonces, vender o permitir que extranjeros compren de forma ilimitada tierra de Argentina es dañar la soberanía. Si Patricia Bullrich se propone replantearnos el concepto de soberanía y desarmarlo hasta que no quede absolutamente nada, difícilmente podamos entendernos a la hora de discutir política, ¿no? Claro, ¿en qué momento la tierra dejó de ser parte de un bien estratégico? Bueno, el litio, el agua dulce, los hidrocarburos, todo lo que permitiría, digamos, lo que dice el gobierno es que la ley de tierras va a fomentar la industria, ¿no? La inversión extranjera. ¿Para qué van a venir a invertir los extranjeros? Bueno, para explotar los recursos estratégicos que tiene la Argentina. Lo que pasa es que en este tipo de discursos la confusión es total, ¿no? Empieza a desarmar los conceptos que parece que tenemos en común a un nivel donde, bueno, el gobierno de repente parecen ser los primeros nacionalistas, ¿no? Con todo lo que pasó esta semana y todas las decisiones políticas que tienen, que en realidad sabemos que perjudican la soberanía, gracias a estos discursos pareciera que ellos están construyendo a favor de otro tipo de soberanía. Cuando soberanía hay una sola, es cuidar los recursos estratégicos de la Argentina. Por ende, no derogar la ley de tierras.
Vamos a alimentar este momento. Probablemente es de lo más pesado que tenemos entre manos, ¿no? En la Argentina por estas horas. La modificación de la ley de tierras. Y empieza a estar mucho más presente en la conversación y obliga, como a Patricia Bullrich, a tener que responder y argumentar. Si toda la estrategia de la ultraderecha es que no importe muy bien la calidad de esas ideas y de esos argumentos, se puede explicar por qué Patricia Bullrich eventualmente sale a guitarrear de esta manera, aunque con la gravedad de lo que dice recién José, y también Nicolás Pino, cuando le preguntan al presidente de la sociedad rural. Escuchen con atención. Vos como tipo de campo no tendrías problema en venderle algunas hectáreas a una persona que venga de cualquier país. ¿A vos no te No, ninguno. Tiene una polémica sobre pero también veamos de dónde venimos, Esteban, porque la gran mayoría de los que eran inmigrantes. Claro. Pero claramente. Y no es que se va a venir a comprar y se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado. Sí, el gringo, no va a pasar. El gringo, el vasco, bueno, no va a pasar ahora. Como esto es tan grande y la diversidad es tan inmensa, también hay situaciones, por ejemplo, la Patagonia, que viste la inmensidad de todo eso. De repente hay gente, fondos que vienen a invertir y compran un montón de hectáreas, un montón de tierra, que después la donan a hacer un parque nacional o un lugar de avistaje o un lugar de lo que sea. Pero siempre hay que pensar en el vecino. ¿Y por qué digo esto? Porque los campos que se usan, el destino es ese, un parque, un lugar de una reserva, no son productivos. Y en una Patagonia donde abunda también animales, especies que viven, en este caso, de comer ovejas, bueno, al vaciar los campos, ojo con los vecinos. Claro, y los pasos también, ¿no, Nico? Bueno, entonces hay que tener cuidado, las zonas de frontera, hay ciertas cosas, me parece que hay que, pero vos no le podés prohibir a nadie, y ahí está la propiedad privada. Cada vez que Trebuch le dice Nico a Nicolás Pino, esta parte de acá me empieza a picar muy, pero muy fuerte y no para. Porque lo hemos escuchado muchas veces, porque también, como la de Bullrich, es una pieza fascinante. Yo tuve que verlo varias veces, ya lo dijimos esto en la semana, pero Pino hace el reparo que pone Pino, dice yo, la verdad hay que venderle todo al que quiera, no pondría ningún reparo. Y tiene un pero, y el pero es difícil de entender. Él dice, viene un fondo de inversión, compra un montón de tierra, la dona para hacer un parque nacional. En ese parque nacional cambian las condiciones del lugar y un montón de... Dice, hay que cuidar al vecino. Alguien decía, está hablando de Chile, se puso estratégico. No, del vecino literal. O sea, los depredadores pueden ir al campo de al lado a morfarse las ovejas. Eso es lo que le preocupa a Pino. Yo creo que Trebuch nunca lo entendió, lo vio 70 veces, todavía no entendió, probablemente. Y después dice, Nico, y los pasos fronterizos. Sí, para también. quedar bien, ¿viste? No, claro, sí, también. Ahora, qué locura, porque ni Nicolás Pino ni Patricia Bullrich se hacen cargo de que ellos vienen de familias que en realidad pudieron trabajar la tierra durante años y volverse terratenientes, porque lo son, gracias a la campaña del desierto, y a que en algún momento alguien agarró, se apropió de tierra que no era suya y la dividió entre 20 familias que hoy siguen gobernando la Argentina. Esa sería una pregunta extraordinaria. Che, a ver, la familia, ¿cuánto la compró? Claro, esa tierra. ¿A quién y a cuánto? ¿A quién y a cuánto la compraron? ¿En qué contexto? Pero, pregunta, José, acá no están habilitadas. Bueno, Pablo Volkin es uno de los miembros del director del Observatorio de la Tierra, estuvo aquí en QR y encontró una imagen que en esta semana especialmente cierra por todos lados para entender, insisto, el problema al que nos enfrentamos con esta modificación de la ley de tierras. Miren. Lo que pasó es que quedó en evidencia, yo creo que en el clima mundialista que se generó ayer con el partido de ayer y la bandera que despliega la selección, termina de cuajar una campaña que venimos desplegando desde diciembre de el año pasado, un conjunto de organizaciones sindicales, sociales, políticas, con el objetivo de instalar un tema que es un problema muy serio, que es el problema de la extranjerización de la tierra y que hizo mella en un sector, por lo menos, de la dirigencia política de algunas provincias. ¿Y por qué es un problema muy serio? Porque hoy en nuestro país hay 13 millones de hectáreas extranjerizadas, que es el equivalente a la superficie de Inglaterra, retomando un poco la disputa de ayer. O sea que tenemos una Inglaterra. Ya tenemos una Inglaterra adentro, dice. Y además dice algo muy... Venimos trabajando hace un montón, pero lo que pasó en el partido generó una sensibilidad
muy importante y bueno, recuerden que al día siguiente no consiguieron los votos. Veremos qué pasa el 6 de agosto. La pregunta es si toda esa concientización puede generar una expresión, una movilización a la altura del problema. Ahora vamos a volver a eso. Lo último, para seguir dándole cuerpo de todo lo que se está diciendo sobre este tema, el colega Edgardo Rovira hizo este posteo largo analizando lo de Patricia Bullrich. Quiero ir hacia los párrafos de abajo. Dice, Bullrich acaba de explicar sin rodeos el clasismo de su gobierno. Los millones convierten al extranjero en inversor y consiguen que recite la Constitución, hable de igualdad y defienda su derecho a comprar enormes extensiones de tierra. Poco le importa si la comparación compromete lagos, ríos, reservas de agua, caminos, escuelas, viviendas o comunidades enteras. Para ella parecen detalles menores. Recuerda lo que nos pasa con Joe Louis y el lago escondido, con el grupo Benetton y las 900.000 hectáreas, lo que ocurrió en Valle Hermoso, el intento de transferir a un empresario un pueblo entero, básicamente. Y más abajo propone algo interesante acá. Dice, su entusiasmo por la igualdad cambia bastante frente al extranjero que llega a estudiar. El gobierno de Milei habilitó por decreto el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros en universidades públicas. Más abajo, y la última frase me parece muy interesante, dice, comprar territorio argentino con millones abre todas las puertas, pero si cualquier extranjero necesita un aula despierta sospechas, controles y ganas de cobrar. Les recomendamos Maldición de Malinche, creo que Alí Primera, porque es exactamente lo que tenemos enfrente, una canción, a eso me refiero, de otro tiempo, de otro momento de América Latina. Bueno, y esto le da paso, y seguimos en una conversación más colectiva, y esto mucho más, al momento Caruso del QR de viernes, que es, y comienza con esta imagen. Son los jugadores de Ferro, después de haber ganado su partido, que retoman la bandera, emulando ser la misma bandera de los jugadores de la selección en aquel partido frente a Inglaterra, y la hacen propia. Y no quedó acá, porque después aparecieron los jugadores de Tigre en su partido por Copa Sudamericana, también después de haber ganado frente a Nacional. Después aparecieron los jugadores de Argentinos Juniors, también después del partido que efectivamente, aquí antes, se ve perfecto. Los jugadores de Sarmiento. Los jugadores de Belgrano, el campeón del fútbol argentino, que ayer derrota a Rosario Central, y en el festejo también la misma bandera. Dato, aparentemente los jugadores que la exhiben ganan. El equipo que la exhibe gana, así que... Bueno, esto fue posterior. Dato, esto es posterior, sí, bueno, está bien. Pasó en la cancha de Boca, pero ya con la gente. Se cantó mucho el que no salta su inglés. Cada vez que se mostraba esto, digamos, ¿no? Sí. En el minuto de silencio antirracismo, sí, se cantó el que no salta su inglés. Bueno. Una señal, me parece. Yo creo que tiene mucho valor cuando lo hacen los propios jugadores, porque siguen desafiando y siguen siendo muy solidarios con los jugadores de la selección, con los de Tigre, que hay que ver si la Conmebol efectivamente los quiere sancionar o no. Pero atención, porque si esto sigue pasando en todos los partidos... Perdón, Pablo, la Conmebol debería estar más preocupada por el tiro que se comió el hincha de Tigre. Tenés razón. ¿no? La salida del partido o cada vez que los jugadores de Argentina salen a jugar a Brasil o a un país limítrofe. Bueno, ojo si pasa todo esto en los próximos partidos de esta fecha y en los partidos que se jueguen en los alrededores del tratamiento. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que los jugadores de fútbol van a ir a movilizarse al Congreso o no? No estoy diciendo eso. Ni siquiera que todos tengan la intención o el conocimiento de lo que implica esta modificación de la ley de tierras. Lo que sí podemos plantear es como en ese partido frente a Inglaterra, hubo un clima, o colaboró con la construcción de un clima, que probablemente algunos senadores dijo, che, no sé si es el día para que yo me siente o levante la mano para probar este impacto sobre la soberanía nacional. Bueno, quizá esto también sigue manteniendo la conversación muy viva y vaya uno a saber qué impacto tiene en el clima hacia el que vamos. Quizá no en el día de la votación, pero sí en otras organizaciones que dicen, che, pará, bueno, hay que estar.
Y si bien el gobierno hoy cree tener los votos a partir de modificaciones que le está haciendo al proyecto, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. El partido hay que jugarlo, si me permiten la metáfora futbolera. Como siempre va a sumar muchísimo que haya una movilización ese día, claro. ¿no? Digo, hemos visto que esa presión expone a los senadores, en este caso, a tener que hacerse cargo del costo político. Claro, que va creciendo cada vez que hacemos match, digamos, ¿no? Sí. Y que venimos, para Malvinas, enajenación de extranjerización de la tierra, soberanía, ahí hay un tema, que está ligado. Bueno, pasó algo muy interesante también en el partido de rugby, el partido de los Pumas que enfrentaron a Inglaterra también, todo parece escrito para un guión, ¿no? Y un exjugador de Inglaterra, un hooker muy, muy importante de otro tiempo, pidió sanciones. Moore, ¿no? Gary Moore, creo. Brian Moore. Gary Moore tocaba bastante bien la guitarra. Brian Moore pide sanciones. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la identidad marrón? Ya que, ¿no? Ojalá que se anime el mundo a leer la historia de la República Argentina, su independencia, sus conquistas y sus debates actuales. Bueno, creación de clima, si efectivamente esto generó conversación y sentimiento popular desde el fútbol hacia el respeto por nuestra soberanía. Miren esta historia. Esta fila hoy es para una tienda en Berazategui, para un local en Berazategui. ¿Cómo se llama, Juli? Vera Store, que lo que hace es estampar en las camisetas de la Argentina un logo con el escudo de la AFA, pero también Mirá, el estampado de las Islas 15 de Malvinas. julio 2026. Hermoso. Y claro, lo hacen gratis, no sé. No se acotan acá. Gratuitamente. O sea, vos llevas tu camiseta con el que tiene el escudo de la Qué selección, lindo. etcétera, y se va estampada. Si podemos averiguamos la dirección. Me encantaría llevar la mía. ¿No? Porque mirá qué linda, mirá si todas las camisetas de la Argentina a partir de ahora tienen efectivamente también el escudo de Malvinas. Bueno, nos va a pasar como Haití en el próximo Mundial, que nos van a pedir sacar eso de la camiseta. Bueno, qué sé yo, así se van armando las rebeliones y generan conciencia también. Espectacular esta historia. Calle 15, número 5124 en Berazategui. Gracias, amigos y amigas de este local. Muy bien. Bueno, Scaloni volvió a su tierra, volvió a Pujato. Lo recibieron con Rogel. Sí. Lo recibieron con de todo. Parece el delfín de Santa Teresita. Sí, pobre, lo van a definar. ¿Cómo se le- Empecemos a Creo que ver. la gente le quiere demostrar amor para que no se vaya a la selección y va a Sí. pasar lo contrario. Salió Mirá. a saludar más de 10 veces, son vallas Ya no puede más. en los alrededores de la casa de Scaloni. Y el tipo va porque es un Qué bonachón, genio, porque es un sí. crack, porque se le nota en todo lo que hace. Y ahí está. Aparte con una sonrisa, ¿no? Sí, lo hace bien. Sí, Mirá no lo que le hace grita nada. este nene. A ver. Si me firme la camiseta, te doy 2 lechones. Una Ojalá se les maravilla. haya dado. Miren esta escena, también es todo de hoy, ¿eh? Le cantan un chamamé el chabón. Encontrando piedras en el camino y tropiezos en mi vida por esta patria tan querida y mi origen bien campero. Lo único que quiero cumplir con mi tarea de musiquear entre amigos contra vientos y mareas. Hermoso. Yo creo que realmente puede generar algo en Scaloni esto. Que vea Ojalá. tanta gente festejando un subcampeonato. Que yo creo que En su decisión. en su decisión creo que puede pesar. En el sentido de alguna Y si la está cierta dudando, maduración en la gente. Si de la duda entender- para quedarse quizás tiene que ver con el cariño de la gente, ¿no? Le regalan una escaloneta. No, no, Sí, no. sí, sí. Me mata, Hermoso. me mata. La cantidad de regalos que Espectacular. tener en la Él casa. clava ahí. Guarda todo. Sí, sí, y autógrafos en todos lados.
fotos. Qué tierno. Salió a andar en bici también, lo filmaron andando en Sí. bici por Casilda. El dato hermoso es que ahora se da vuelta Sí, claro. y se lo pasa a la familia para que se lo guarde. por Ah, supuesto. claro, por favor, guardame la escaloneta, Guardemos todo. Raúl. ¿Qué más? Esto es, Ahí está. bueno, acá, andando en Ah, bici. claro. Che, ese Scaloni. Sí, salieron a andar. Menos mal que no sigue una horda de gente, que lo dejaron. Lo dejaron practicar un Ojo, poco. Bueno, ¿qué más? Hay más. Devoción por Scaloni. Esta me Mirá. encantó. Era la escaloneta grande. Floteó el auto. Sí, es ¿El intendente? El intendente de Pujato. No te sí. la puedo creer, que crack. El presidente comunal. Le Ah, firma no, la- este es otro auto. El intendente de Pujato también. Este es un auto de la viejo. municipalidad. No llego a distinguir bien Un cuál es. escarabajo pero- parecía, Sí. un Citroën. Y miren esto de María Becerra, que cantó el himno en la final, ¿se acuerdan? Sí. Esto es antes. Y que quede la orquesta así. Una suerte de concentración, También de... arraigada al suelo, porque al mínimo desequilibrio por un taco en el pasto. ¿Sabes cómo se te va el centro vocal? No, bien a tierra y bien a... Miro un punto firme y chao. Estábamos hablando de Wow. vista. Pero no tengo duda. Escucha el celu. ¿Qué está pasando? Ay, Todo tiene que ver con algo que está pasando. locura. Wow. Bueno, extraordinario. De todas estas cosas estuvimos hechos en esta semana. ¿Se dan cuenta de lo que pesa hasta este viernes? Al Llegar a este final- viernes? ¿Por qué necesitábamos tanto llegar al fin de semana? Breve pausa y no se vayan porque todavía queda lo mejor de QR de este viernes. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información, ingresá en bancocredicop.co. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. El futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. Canal E. Todo el tiempo. Toda la economía. Con Telecentro, el verdadero planazo es en casa. Pedí tu Deco 4K con tecnología Android TV más la mejor internet de 700 megas Wi-Fi 6 a solo 35.999 pesos. Telecentro, conectando con vos.
¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 600.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bueno, hicieron todo el circuito de montaña. Sí, la verdad, mira lo que es esto, ¿no? Es un marco impresionante. Al principio lo tuvimos que remar un poco en el rafting, pero después ganamos confianza y creo que se hizo cuesta abajo y con la tranquilidad de que la familia quiere estar en lo más alto, ¿no? Gracias. No, gracias a vos. Lo importante es que tengamos conciencia. Señor, deja el cargador enchufado. La luz, Ciro. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. ¿Querés un mate? Perderte de los que quieren argentinizar al mundo. Al que ve que necesitas una mano y ya te está ayudando. Perderte una jugada. Vamos Argentina, que es pura historia. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Qué hermoso que es Neuquén. Soy Mariano Martínez. Mis primos recorrieron todo Neuquén. Voy a hacer lo mismo, en 3 días. No, es imposible eso. ¿Cómo? Corriendo. Todo esto es Neuquén. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Seguimos haciendo QR de viernes. Hoy muchos obstáculos. Es el momento Bambini. Sí, venimos hablando bastante de Inglaterra. Bueno, ahora son noticia o fueron noticia 120 millonarios o multimillonarios británicos, particularmente de Inglaterra, que presentaron una carta abierta al nuevo primer ministro planteándoles que quieren que les cobren más impuestos, Pablo y José. Apa. Vamos a scrollear un poquito la nota de la BBC que da cuenta de esta noticia. Más de 100 millonarios en el Reino Unido que le piden al nuevo primer ministro que le suba los impuestos. Estamos hablando de que pretenden que le suban, es un nuevo impuesto de 2% a los patrimonios de 10 millones de libras, es decir, 13 millones de dólares o más. Hay dentro de estos, de quienes firman esta carta, hay exfutbolistas como Gary Lineker, ¿no? El que le hizo el gol del 2-1, el recordado 2-1, bueno, que recordábamos hace un ratito, el del 86, el partido de los 2 goles del Diego, que bueno, ahora es un presentador de la BBC muy reconocido en Inglaterra y tiene una fortuna interesante del orden de los 40 millones de libras. Y que está dispuesto, con conjunto de estos otros 119 firmantes,
a que les cobren más impuestos. 40 millones de libras igual es nada respecto del... Bueno, respecto de los 1.000 millonarios, tal cual, respecto de Elon Musk o los 1.000 millonarios, no es nada. Me van a decir, Gary, vos no. Tranquilo. Tranquilo, no, Gary. sí, no con vos. Pero bueno, es muy interesante la iniciativa. Vamos a leer algún textual de la nota, perdón que giro para leer. Pobre Podemos Guido. pagarlo, dicen estos millonarios. No hablamos de impuestos más altos para quienes se levantan cada día y van a trabajar para ganarse la vida, sino para los más ricos, cuyos ingresos provienen de la riqueza que poseen. Eso es muy interesante, porque gran parte de la riqueza, del flujo que generan los multimillonarios, los millonarios, surge a partir de inversiones financieras, a partir de el stock, de su patrimonio tan importante de riqueza que tienen. Claro. Y un punto muy interesante de lo que plantean... O sea, plata haciendo plata. Claro, un punto muy interesante de lo que plantean es que lo ven también desde una óptica de inversión pública. Plantean, bueno, se puede generar más actividad económica si efectivamente el gobierno, en este caso de Inglaterra, nos cobra más impuestos y destina a aumentar la inversión pública, ¿no? Porque digo, va a haber nuevas licitaciones, va a contratar probablemente a nuestras empresas, dicen, y vamos a seguir ganando más dinero, ampliando nuestros negocios, si hay más inversión Suena pública. bastante lógico. Ahora está en la vereda enfrente de lo que Milei propone cuando dice que al recortar el tamaño del Estado, él está yendo en contra de la casta porque en realidad la política Tal no cual. sabe administrar ese dinero sin robar, ¿no? Sí. Ese es un poco el argumento. Tal cual, tal cual. Bueno, ellos, estos millonarios van muy en contra con la narrativa de los Galperín de la vida, los Elon Musk de la vida y los Javier Milei de la vida, que, bueno, son sus faros, ¿no? Estos dos que menciono, estos millonarios que menciono, planteando que esta narrativa que tienen los 1.000 millonarios de decir no nos tienen que cobrar más impuestos porque en definitiva nos vamos a ir a tributar a otro país, sea el caso de, Galperín, que se fue a tributar a Uruguay. Bueno, ellos, plantean de que no es tan así. En términos generales, es marginal la proporción de millonarios que terminan dejando toda su vida, su familia, sus afectos, sus amigos, su vida en sí, dentro, en este caso de Inglaterra, para irse a tributar a otro país. Es poca la gente que efectivamente hace eso y termina siendo una narrativa para que en definitiva no les cobren los impuestos que sí pueden pagar, Pablo. Bueno, este sector del pueblo británico nos cae bien, me parece, ¿no? Podríamos sentarnos a conversar. Miré esa cita de la nota que está presente también en la pantalla, dice: los millonarios somos un grupo patriota. Amamos este país y queremos que prospere. O sea, hay una noción de nación. Sí, claro. Sí, que es muy interesante. En la carta plantean de que en la Inglaterra del futuro no hay lugar para los millonarios que entienden que no tienen que aportar una proporción mayor y que tiene que haber un sistema tributario progresivo para que, vaya hacia adelante, que prospere una nación. Se llaman Patriotic Millionaires, millonarios patrióticos. Para mí que Galperín escucha esta columna de Guido y se suma. Me equivoqué. Al final, ser villano. Sí, me equivoqué, me parece que tengo que hacer otra cosa. Bueno, el gobierno ya a esta altura del partido debería saber que si el vocero es noticia, la cosa no termina muy bien. Javier lo hizo de nuevo y ayer en el stream de Carajo, junto con Daniel Parisini, alias el Gordo Dan, se fue un poquito de boca. A ver. Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos creo que estaban un tipo de cambio de 15 pesos, se fue a 60. Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de 1.500 a 6.000 para llevar a una cosa parecida. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como hoy pasar de 1.500 a 4.500. Sí. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a 1.800, a 1.700 para dentro de unos meses, es una posibilidad. Y además, la estabilidad cambiaria está muy clara. Yo no me preocupo por ese lado. Bueno, uno no termina de entender si no se da cuenta de lo que está haciendo, lo cual lo compromete seriamente en su rol. Si nos están avisando algo, Guido, eventualmente, o si él escuchó algo, ¿viste? Como el tipo es economista, ¿no? Sí. Hay quienes dicen, hay quienes plantean que esto es adrede porque el gobierno estaría más cómodo con un tipo de cambio un poquito más alto, ¿no? En la zona de 1.700 para los próximos meses, 1.700, 1.800, porque de esa forma podría ayudar a algunos sectores
que les conviene tener un tipo de cambio más alto. Yo un poco descreo de eso. ¿Cuáles sectores, perdón? Y por ejemplo, los sectores exportadores industriales. Ok, pero este gobierno no prioriza mucho. Claro, no prioriza la industria, tal cual. Y más de una ocasión el presidente ha planteado que digamos, está cómodo con un tipo de cambio apreciado, con un peso fuerte, con un dólar bajo. Entonces es raro pensar que fue adrede. Algunos mencionaban que algún vocero blue, como Salvador Di Stéfano, un economista muy afín al gobierno, también lo había mencionado hace algunos días y suele también, digamos, hablar adrede. Pero bueno, habladurías, diríamos. Como fuera, diría Pañi. Como fuera, metió ruido. Metió ruido porque es una devaluación del 20%, que se vaya el dólar al 1.800 salario pesos. ya bastante golpeado, ¿no? Totalmente. Tendrías un salario en dólares más chico. No confiando en que el gobierno, si toma esa decisión, acompañaría un poco la escena como para que no haya mucho golpe. Bueno, dicho esto, claro, es un vocero que ya nos estamos dando cuenta que mucha uña de guitarrero no tiene. Esa es la razón por la cual esta semana inauguramos sección sin uña de guitarrero, Adrián Ravier, con los detalles del caso Viejas Payadas de Manuel. Ese es espectacular. Cassette. Después le explicamos a José qué eran los cassettes. Guido tiene mi edad también. También. Y los dos conocimos los cassettes. Sí, los conocimos. El otro día estaba... Jugamos a rebobinarlos. Y apareció una caja de cassette. ¿Qué se hace? Bueno... esa guitarra tampoco está en el mejor de los estados y pobre la mano, ¿no? Del vocero. Y entonces decidimos, ¿por qué? Vamos a hacer los grandes éxitos de alguien que tiene muy poco tiempo en el cargo. El primero es, si tenés frío, abrigate, papá. Bueno, este gobierno considera que es importante que las tarifas de los servicios públicos vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, digamos, por lo menos para cubrir los costos. Y eso ha implicado también una medida muy desafortunada, muy ingrata, que este gobierno tiene que hacer, de decir, te tengo que duplicar el gas, te tengo que duplicar el agua, te tengo que duplicar el costo de la electricidad. Eso también después conduce a otro tipo de acciones en las familias, de decir, bueno, ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas, voy a tratar, bueno, todas estas cuestiones que se han hablado tanto en algunos otros gobiernos. Pero tiene que ver con que estos costos, o sea, esto de no hay almuerzo gratis, la famosa frase también del ya citado Milton Friedman, de que alguien lo tiene que pagar. No, esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camusi en gas, o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar. Nosotros estamos considerando que cada individuo... La frase no es textual, no dijo, si tenés frío abrigate, pero es un buen resumen, ¿no? Y además, tenemos que duplicar la tarifa. No, nadie los obliga, o eventualmente también podrían acompañar con los salarios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué efectivamente las tarifas sí, los salarios no? Y también, o por lo menos podrían intentar mostrar cuáles son los costos de producción de la energía, porque primero dice de los precios del mercado, después dice por lo menos los costos, entonces no termina claro cuál es el criterio. En esto sí tenía un poco de razón Moreno, que siempre dice hay que hacer costos, hay que hacer costos. Y bueno, sí. no estaría mal que muestre el ministro de Hacienda. Es una recomendación y tal vez le daría un poco más de argumentación a los tarifazos que han metido. No digo que estén bien, pero digo, por lo menos podríamos saber cuáles son los costos de generación de la energía, de distribución de la energía. Y ver de dónde se pueden sacar, ¿no? Porque pienso en bienes personales, pienso en muchas cosas que este gobierno ha decidido desechar para nuevamente meter la mano en el bolsillo del que menos tiene. Pero bueno, tenemos que duplicarles las tarifas y bueno, las familias se tendrán que abrigar un poco más. Tremendo. Algo bastante parecido o en el mismo orden de cosas sobre el endeudamiento familiar. A ver, vocero. Y gracias por esa pregunta, porque es un tema público que se está estudiando y demás. Yo creo que cuando una economía recupera el crédito, es normal que aparezca de nuevo la morosidad. Si miramos para atrás, en cualquier comparativa años anteriores al gobierno de Milei, con los niveles de inflación que teníamos, no había crédito y eso tiene muchas consecuencias. Primero, por supuesto, no va a haber morosidad si no hay crédito, pero además desaparecen las carpetas crediticias. Cuando un banco le otorga un crédito en cualquier lugar del mundo a una persona, la carpeta crediticia te garantiza que, o digamos, se miran las garantías, se miran los ingresos, se miran
los antecedentes de pago y demás, y eso ayuda al banco a decir, bueno, esta persona es sujeto de crédito porque sabemos que va a repagar. Esta Argentina que recupera el crédito inicia un proceso de reaprendizaje, de información, de antecedentes crediticios, al que nos tenemos que adaptar. Digamos, tanto el banco como las personas. Primero el banco, de ver a quién le otorga el crédito. En este momento los bancos, a todas esas personas que entraron en morosidad, las están tratando de refinanciar con tasas bajas, con plazos largos para recuperar el capital que invirtieron. Pero por otro lado también para las personas, de saber hasta dónde pueden tomar crédito. Uno agarra la tarjeta, la lleva al límite, al otro mes se encuentra muy apretado. Bueno, tenemos los otros mismos, los individuos que antes no podíamos acceder a préstamos personales, a préstamos hipotecarios, a préstamos prendarios y demás. Ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permite acceder a un crédito, hasta qué cuota puedo pagar y demás. A veces la gente misma se expone a riesgos. A veces la gente se expone a riesgos. O sea, la tesis es, como desapareció el crédito por distintas razones, los bancos y las familias desaprendieron qué significa dar o tomar un crédito. Entonces, bueno, de vuelta, andar en bicicleta y te la pones un par de veces, ¿no? Tenés que sí, por eso es que el endeudamiento no deja de crecer. De hecho, hoy salió el dato. Sí, hay un nuevo dato de mayo del Banco Central. Es el 19º mes consecutivo de crecimiento de la irregularidad en el pago de los créditos, en aumento de la mora. El gobierno había dicho que el pico lo esperaban para marzo. Este dato es de mayo y mes a mes se rompe el récord de morosidad en las familias, en las empresas y en el sector privado en general. Pero déjame hacer una reflexión con esto de Ravier. Me parece que es probable que hace poco tiempo que hace política Ravier. Es cierto. Me parece que hace poco tiempo que hace política, o si hace política nunca ha caminado por algún barrio de La Pampa. Su primer acercamiento a la política fue la candidatura a diputado que lo llevó al Congreso, de donde lo extraen hace 2 años, ¿no? Menos, es un hombre que viene de la academia. Sí, de la academia. Se nota un poco en cierta insensibilidad que a veces maneja. Es muy evidente que no se da cuenta de que la gente se endeuda lamentablemente para comprarle comida a sus hijos o para pagarle el remedio a su viejo, al abuelo. No, de eso eso sí lo sabe. Quizá el modo en que elige para explicar, no sé. Yo no sé si lo sabe, Pablo, si no estará pensando en, bueno, se sacaron un crédito para comprar un bien durable o para comprarse un celular. Pero si están los datos y se sabe que no es eso. Bueno, espero que lo sepa por lo menos. Queda Tosmila también igual, porque pero nunca saben. El nivel de crueldad con el que se manifiesta, ahí sí, digo, bueno, de política no sabe evidentemente nada. Bueno, después apareció, estamos repasando los grandes hits del vocero, del flamante vocero que reemplazó a Adorni, que para nosotros tiene bastante poca uña de guitarrero. Apareció el posteo sobre País Bananero como reflejo a la bandera de los jugadores de la selección. Siendo un país bananero, nunca vamos a recuperar Malvinas. Todo lo que viene después no importa. Porque si la reacción a la bandera de la selección es siendo un país bananero, lo que está diciendo es esto es ser un país bananero. Reivindicar tu soberanía es ser un país bananero. 3 doritos después ocurría esto. En relación con mis afirmaciones, niego contundentemente haber dicho alguna vez que la Argentina era un país bananero. Digamos, yo nunca dije eso. Es una interpretación de muy mala fe de algunos periodistas y algunos titulares en algunos diarios, que incluso me ponen entre comillas una frase que yo nunca dije. No digo que sean todos los diarios, ahora digo lo que expresé, pero de ninguna manera yo jamás dije que la Argentina era un país bananero. Lo que dije era un condicional de que si Argentina era un país bananero, nosotros no íbamos a poder, pelear por las Malvinas o conseguir o recuperar las Malvinas como todos queremos. En este sentido, el espíritu de mi mensaje es que... el espíritu, no quise ya en la aclaración, que un vocero tenga que salir a aclarar, ya habla que el primer paso y estuvo... la atención está puesta más sobre lo que dice el vocero que sobre las políticas de gobierno, sobre aquello que tiene que comunicar, ¿no? Claro, que es donde falla efectivamente. Y después, y que lo que dice no es su palabra como economista, es la palabra del gobierno, todavía no lo termina de entender. Claro. Que una cosa es ser analista y otra cosa es ser vocero. Sí, el caos comunicacional más arriba también. Daniel Vilota, que es parte del equipo de Carlos Pañi,
en Odisea Argentina, resume muy bien la escena. Y si Javier, que es economista, va al Banco Nación, y Javier Lanari, que es periodista, prueba de vocero. Muy buena, ¿eh? Por ahí sale bien. La primera asesoría gratis, la próxima cobrala, ¿no? Sí. Extra revista que le vamos a presentar. Presente, todos juntos a alentar, copando el continente. Vamos a cantar por Central hasta la muerte. Claro que sí. Pecho te quiere matar, abandonate siempre. Pechos son los del otro equipo de Rosario. Sí, porque quiero la copa, con video en la cancha y Miguel desde arriba. Miguel Russo. Esto es Central, Arroyito está de fiesta. Ven a ver el carnaval que hoy juega la academia. Divina, che. Caruso, tenés una visión, ¿eh? No, esto es una cosa extraordinaria. Sí. Me parece que... No le está gustó. por decir algo. No, Yo creo que no hay que decir, me parece no. demasiado light para las tribunas argentinas. Bueno, pero bueno, cumple con los protocolos. sí, cumple con los protocolos. ¿No? Sí, Está bien, sí, vos- pero el target de la canción es más familiar, el de la escaloneta. Y bueno, pero el fútbol también es familia. Sí, por supuesto. obvio, ¿Vos se te puede imaginas lo cantar, que es pero- ser el letrista de, No, hermoso. de la hinchada No, de tu es club? hermoso. Si se les llega a dar eso, Sí, sí, una locura. Ya está. No, olvidate. Ustedes no, Saliste campeón. Ya está. saliste campeón. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos entrevistamos o conversamos en realidad en Floriana, el stream del Centro Cultural de la Cooperación, en Gente que Dice, con Agustín Lecky. Agustín es el secretario general de CIPREVA, es el sindicato de prensa de Buenos Aires, trabajador de prensa, por supuesto, también de los medios públicos. Y conversamos respecto desde su rol como dirigente gremial sobre lo que pasó. Una de las novedades más importantes de la semana, la confluencia de las 3 centrales sindicales y movimientos sociales en un arranque de plan de lucha. Acompañaron a muy, pero muy interesante. Queremos compartir esos... Nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Escobar no para de crecer en obras, salud, educación, seguridad, cultura, deporte, en cuidado del ambiente y recursos naturales. Escobar no para de crecer en la promoción del desarrollo local con políticas que fomentan la producción y el empleo, el acceso a la vivienda y a mejores condiciones de vida como las cloacas y el agua corriente. Seguimos consolidando este proyecto de transformación. El futuro en nuestras manos. Escobar Municipio. ¿Se cumplió el objetivo? Sí, la verdad que la temporada anterior se nos hizo muy cuesta arriba, pero creo que dimos una muestra de carácter. Todos los senderos son igual de difíciles, pero bueno, contento, ¿no? Con llevar esta camiseta a lo más alto y con darle una alegría a mi familia. Gracias. No, gracias a vos. Te sobra calle, te sobran gigas. Ahorra tus datos, salí a la calle y a las esquinas. Te sobra calle, te sobran gigas. Siempre hay algo detrás que ayuda a que las cosas sucedan. Y eso es lo que hacemos. Detrás de un buen asesoramiento financiero está la entidad líder del Cono Sur. Puente. Imagínate vivir en Suiza y perderte de esto. ¿Querés un mate? Perderte de los que quieren argentinizar al mundo. Al que ve que necesitas una mano y ya te está ayudando. Perderte una jugada. Vamos Argentina, que es pura historia. 35 aeropuertos tan argentinos como su gente. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Con la estructura hacemos... Construyó un equipo basado en la humildad y la colaboración. En noticias de esta semana, Lionel Scaloni, la lección del argentino ejemplar. Su estilo de liderazgo conmovió a una sociedad dividida por los egos y acostumbrada a la confrontación. ¿Aprenderemos algo? Además, el nuevo boom de los cines, plan en estudio para la visita del Papa y Healing Fiction, el fenómeno de los libros para sanar. Revista Noticias. Entender cambia la vida.
Con el tiempo entendés el valor que tienen las escapadas. El sol de invierno cordobés, disfrutar a tus viejos, enamorarte, estar cuando tus hijos crecían y tener un tiempo para vos. Hoy viendo a tus nietos, ¿ves el fruto? Hola, sí, me vine a Córdoba, me vine con Fabel y el chico que estoy conociendo. Espérame un minuto. Amor, sálame de la colonia, se corta a 45 grados. ¿Y ahora, papi? Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Qué hermoso que es Neuquén. Soy Mariano Martínez. Mis primos recorrieron todo Neuquén. Voy a hacer lo mismo, en 3 días. No, es imposible eso. ¿Cómo? Corriendo. Todo esto es Neuquén. Perfil presenta 2 colecciones de cuchillos Smart Cut de excelente calidad. La colección oro rosado, hoja de acero inoxidable con recubrimiento color oro rosado, que mejora la resistencia al desgaste, a las rayaduras, a los golpes y a la corrosión. Y la colección gradiente, hoja de acero inoxidable con recubrimiento antidesgaste con un diseño moderno y colorido que hará lucir tu cocina. Encontralos en todos los kioscos del país. Fascículo más cuchillo a tan solo 17.900 pesos. Es Agustín Lechi. ¿Qué dice Agustín? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Dije mal, ¿no? Era Lequi. Sí, Pero igual, se lo pregunté de las al dos final. maneras, está Impresionante. bien. Lo pregunté pensando en lo de lo Celso y lo Celso. No estamos todavía impactados por eso. Y lo dije mal, Agustín Lequi. Bueno, es trabajador de prensa, es muy fanático de Temperley y además es secretario general del CIPREVA, que es el sindicato de prensa de Buenos Aires. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por estar. Siempre es un placer. ¿Por qué invitarnos? Bueno, porque yo en general hablo en representación del sindicato y como charlábamos un poco antes, como al ser un sindicato de prensa, los medios de comunicación en general discutimos, tenemos diálogo, nos llevamos mejor, peor, nos peleamos mucho por salario, por condiciones de trabajo, pero no nos dan lugar como sindicato en los grandes medios en general. Hay excepciones, los programas que conducís vos son parte de esas excepciones. Hay algunas emisoras que por ahí nos permiten expresarnos y demás. Y entonces, en general, hablo en primera persona al plural por eso. Maravilloso, igual, desde el nosotros, esto es espectacular. Quiero arrancar por ahí, por una escena de estas horas, que para mí fue importante, pero te quiero preguntar a vos, como referente gremial, la escena de ayer en la movilización de jubilados y jubiladas, 3 centrales, movimientos sociales, desde la mirada del dirigente gremial, ¿qué ves? ¿Qué te pareció eso? Muy importante. Yo siento, por ahí la excepción fue en algún punto del Mundial, y una excepción anterior, si querés, fue la movilización popular que despidió al Indio Solari. Pero uno cuando lee esta etapa histórica, este momento histórico, ve que falta conflicto social para el nivel de gravedad del ajuste que estamos sufriendo, del ataque a los derechos, a la soberanía. Y bueno, obviamente, lo del Indio y el Mundial no son superficialmente políticos. Todos políticos, creemos algunos, pero bueno, no es eminentemente político, no son reclamos a un gobierno, ni algo por el estilo. Pero fueron movilizaciones populares, después podemos entrar en eso. Y yo creo que la CGT diga, bueno, salgo a la calle con las CTAs, con la UTEP, y además que sea un miércoles en donde son locales los jubilados, incluso sectores de jubilados que sabemos que son críticos de la CGT, a mí me parece un muy buen gesto solidario, audaz, porque digo, es salir a la calle y estar con compañeros y compañeras que no necesariamente piensan lo mismo, y que la unidad y la calle son imprescindibles en esta etapa. Me parece que es un buen punto de partida para un intento, para un plan de lucha que vamos a ver cómo se desarrolla, pero nosotros como sindicato tenemos mucha expectativa y creemos que es necesario. ¿Y por qué ahora sí se pudo? Bueno, primero porque hay voluntad, segundo porque creo que cada vez el nivel de ajuste es mayor y la soga al cuello
Es decir, el agua ya nos tapó en muchos casos. Nosotros somos de una actividad, vos, Pablo, nosotros como sindicato, digo que por ahí viene acostumbrada al pluriempleo, a estar mal salarialmente y en cuanto a condiciones de laburo hace bastante tiempo, pero hoy vos hablás con un compañero metalúrgico, de la alimentación, un docente, de la industria, de los servicios, del sector público, privado, y todos necesitan changuear, además de su laburo formal, los que tienen la posibilidad de tener laburo formal, para llegar no a fin de mes, para pagar deudas. Entonces esa situación te obliga a salir y bueno, yo creo que es necesario. De todas maneras, si no me equivoco, han habido 4 paros generales frente al gobierno de Milei. Insisto con lo que decía antes, ¿no? Es necesario más, digo, el nivel de conflictividad social frente al nivel de ajuste está muy por debajo de lo que por lo menos yo entiendo debería ser. Pero bueno, nunca es tarde, siempre es importante estar en la calle. Así que hay algunos dirigentes que dicen, no, lo que pasa es que convocamos, pero no hay correlación de fuerza para mayor presencia o más de manera más reiterada o una convocatoria un poco más fuerte, incluso hasta llegar a lo que significa un paro. Y hay otros que dicen, no, pero esa correlación se construye estando ahí donde no hay correlación de fuerza para ir a movilizar o para efectivamente hacer un acto, y ahí está. ¿Vos dónde te ubicas? Sí, es medio el huevo y la gallina, ¿no? Yo creo que las dos cosas en parte son ciertas. Creo que el rol nuestro como dirigentes es enfrentar un gobierno como este. Entonces, si las condiciones no están, hay que construirlas. Nosotros nos ubicamos ahí, estuvimos desde el primer día enfrentando al gobierno de Milei. También el gobierno de Milei nos empujó a eso. En la primera apertura de sesiones ordinarias, el 1 de marzo del 2024, anunció el cierre de Telam. Nosotros estuvimos 4 meses acampando en la puerta de los 2 edificios históricos de Telam. La situación a nosotros nos empujó a eso, pero más allá de eso siempre tuvimos voluntad para estar ahí. De la misma manera te digo, nosotros somos parte de la conducción del Consejo Directivo de la CGT con una compañera nuestra que es Carla Gaudensi, que es secretaria de Género de la CGT. Para nosotros también fue algo novedoso porque es la primera experiencia que hacemos como parte de ese espacio y nos hacemos cargo también de las críticas, del lugar. Creemos que hay que construir esa correlación de fuerza con la mayor fuerza posible, valga la redundancia, que tampoco sirve que Cipreva salga solo a la calle al Congreso y ser 10, 100, 200, porque eso no lo mueve al perímetro al gobierno de Milei. Nosotros tenemos que en ese sentido construir la mayor amplitud y músculo posible para enfrentarlo. Así que las dos cosas son ciertas. Nosotros estuvimos desde el primer momento en la calle, siempre con todos los que estuvieron dispuestos a estar, pero dando el debate de manera constructiva y no desde un lugar desde afuera del sindicalismo tirándole palos, ¿no? Permanentemente, que hay sectores que hacen eso, que también son compañeros con los que nosotros tenemos diálogo, discusión, pero creemos que sumarse al coro que cuestiona permanentemente al sindicalismo no le aporta a la lucha de clases en este contexto. Lo digo también en esos términos. Creo que la confrontación contra el gobierno hay que hacerla con la mayor fortaleza posible, pero sin dejar de hacerla. Claro, el compromiso es, no sé si es por etapas, pero es un plan de lucha que va a ir acompañando distintas causas. ¿La próxima es San Cayetano? La próxima es San Cayetano el 7. Hay que ver qué pasa también porque se está tratando la ley de tierras el 6. Sí, y yo creo que en muchos sectores también vamos a salir a la calle ahí. Pero el 7, que es una convocatoria histórica de los movimientos sociales, va a ser una movilización muy importante. Y la garantía es que distintos gremios van garantizando presencia en cada una de las... Exactamente. Hay también planificada todavía sin fecha concreta, una movilización economía, también contra esta situación de endeudamiento que tenemos todas las familias trabajadoras. Y eso va a ir generando condiciones para una medida de mayor contundencia. Estuve leyendo en estas horas, solo para sumar algo a lo de las familias endeudadas, son crónicas desgarradoras, porque incluso en un grupo familiar alguien que no cuenta que para salvar una situación toma un crédito, cuando después ya la pelota se hace muy grande, cada vez cuesta más, digo confesar entre comillas, digamos, ¿no? Pero contar y abrirse a una situación que no puede ya resistir solo. Es muy dramático lo que está pasando con el endeudamiento. Sí, exactamente. Y ya uno no tiene el endeudamiento... Bueno, primero que hay algo para decir, ¿no? Históricamente uno se podía endeudar con una expectativa de crecimiento. Claro. De comprar un inmueble, de comprar un auto, de mejorar su situación. Hoy se endeuda para sobrevivir. Y eso es así en la gran mayoría de los casos. Hay muchos datos que lo demuestran.
lo cual eso ya de por sí es terrible porque, como vos decías, esa ola va creciendo. Después que hay endeudamiento que también se dan en los márgenes, no en el sistema formal, que después también te atan y empoderan a sectores, bueno, que están por fuera de la legalidad y en donde en los barrios eso se siente mucho, y eso es el crecimiento del narcotráfico, el crecimiento de todo un sector que en donde el Estado no llega y ocupa el rol del Estado, muchas veces de manera paternalista en barrios populares, y también genera una situación de inseguridad y de asedio muy peligrosa. Agustín, te lo pregunto por el propio gremio de trabajadores y trabajadoras de prensa, pero también porque seguro conversás con otros secretarios generales. ¿Cuál es o cómo es el desafío hoy de un dirigente gremial para interpelar al trabajador respecto de lo que significa la representación gremial? Desde tratar de afiliar o la participación concreta en las reivindicaciones. Es compleja por lo siguiente, porque hay un deterioro estructural de las condiciones de trabajo que nos aísla. Digo, el aislamiento, más allá de la situación de la etapa histórica, post-pandemia, las redes sociales, todo lo que podemos caracterizar más cultural, si uno quiere, es una parte, sin duda, que afecta a la subjetividad. Pero hay algo anterior que es la situación material empuja a muchos compañeros y compañeras a tener varios laburos, a estar permanentemente pensando en cómo sobrevivir. Entonces a veces parece que organizarse es un privilegio, que ir a una movilización no es una cuestión de voluntad, ni mucho menos de deseo. Vos seguramente hay un montón de lugares en los que querés estar, pero necesitas resolver tu situación material urgente, parar la olla, ir al otro laburo, estar pensando cómo... Bueno, eso impacta en la capacidad de organización, sin duda. Después, obviamente, la campaña que existió siempre, pero que creo que con el gobierno de Milei se profundizó, de estigmatización a la organización sindical, que al empresariado le viene muy bien y que se vale de eso. Y por último, un ataque directo, contundente a las organizaciones sindicales, con la reforma laboral, con el ataque, por ejemplo, que a veces es incómodo decirlo, pero a las cajas sindicales, cuando se lo llama así en los grandes medios de comunicación, en realidad lo que está de fondo es, para atacar derechos individuales de los trabajadores y las trabajadoras, lo que necesitan es que no haya organizaciones sindicales. Y lo digo yo, que no tenemos ni grandes aportes convencionales, ni todas esas cosas. Somos un sindicato pequeño, el CIPREO, un sindicato nuevo, pero digo, hay un ataque que arrancó, mira, una de las primeras movilizaciones, si te acordás, fue contra el decreto 70, el DNU 70, todavía en 2023, en diciembre, el 27 de diciembre, movilizamos a tribunales. Y estaba recién en pleno auge el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich en ese momento como ministra de Seguridad. A nosotros por esa movilización nos quisieron imponer una multa de 70 millones de pesos. A un sindicato que obviamente es muy pequeño, no tiene ese presupuesto mensual ni mucho menos. Después eso quedó en la nada, pero digo, desde ahí empezaron a querer asediar a la organización sindical. Económicamente. Económicamente. Que igual después es mucha energía tratar de resolver eso, aunque no lo tengas que... Todo te demanda tiempo y energía. Así que bueno, volviendo a tu pregunta, todos estos son los obstáculos, el asedio que sufre el sindicalismo para construirse en los lugares de trabajo. Nosotros somos una experiencia muy particular, muy de base, muy de dirigentes y delegados y delegadas que trabajan en las redacciones, en los lugares, que los compañeros y compañeras nos conocen. Entonces eso nos facilita sortear estos obstáculos que tenemos, pero lamentablemente también los propios compañeros y compañeras de la conducción del sindicato, por ejemplo, también tienen más de un laburo, también trabajan en 2, en 3 medios y por ahí en otro rubro para poder llegar a fin de mes. Aún así, nosotros nos hemos podido sobreponer a toda esta situación, no sin costos, y el hecho de la cercanía, de ser uno más de los compañeros y compañeras en los lugares de trabajo, a nosotros por lo menos nos permite que la afiliación no haya caído, al revés. En algunos lugares hasta creció, tenemos nuevas comisiones internas, tenemos nuevos lugares organizados que antes no estaban organizados, pero la verdad que la situación de ataque a los derechos de los compañeros y compañeras, de asedio económico y en paralelo de ataque al sindicalismo hacen que sea un momento difícil. Cuando hablas con otros secretarios generales, el problema, o secretarios, el tema es el mismo. Y hay un tema así. Salvando las distancias. Más allá de las características del empleo de unos y otros, hay una problemática de estas características. Y después, para mí, el corazón del problema acá, que tiene mucho que ver con el modelo económico de Milei, es el salario.
es el salario, porque el ataque al salario tan agravado, tan contundente, en general en toda la clase trabajadora, hace que vos estés obligado a tener 2 o 3 laburos. Claro. Porque vivir tenés que vivir, tenés que resolver tus problemas urgentes, tenés que pagar el alquiler, tenés que tratar de mantener las condiciones de vida que tenías y que se van deteriorando poco a poco. Si nos acordamos, Milei asumió en diciembre del 2023 y en diciembre del 2023 hubo una devaluación violentísima, consciente, que no fue una corrida cambiaria 120%. como la que tuvo Mauricio Macri en septiembre del 2018. El vocero hace poco, fue el vocero Javier, dijo, bueno, eso era inevitable, eso había que hacerlo porque estaba corrompido prácticamente todo el esquema. Es decir, retira la idea de la decisión política de llevar adelante esa evaluación. Incluso lo digo, nosotros estamos en las antípodas del gobierno de Mauricio Macri, pero en septiembre del 2018 hubo una corrida cambiaria. Hubo una situación que no fue construida a propósito por el gobierno nacional. Pasa muchas veces en distintos momentos de evaluación y demás. En ese caso no, y eso generó 25% de inflación en diciembre de ese mes, 25 solo en un mes y 20 en enero del 2024, es decir, 45% de inflación solo en 2 meses. Cuando vos ves todos los índices que plantea el gobierno de Milei y el ministro de Economía Caputo, siempre toman a partir de febrero del 24, quieren dejar eso afuera, como si es lo que no fuese parte de su gobierno. Y eso destruyó el salario de toda la clase trabajadora. Nadie recuperó de eso. Si ahora vos decís, bueno, ahora van a empezar a decir, entre abril del 2026 y octubre del 2026 los salarios le ganaron la inflación. Sí, por ahí le ganaron 1,5 puntos alguna actividad. Pero del desplome que venimos no logra reponerse absolutamente nadie. Y ese es el corazón de la política económica para mí de Milei, junto con la entrega de recursos estratégicos del país y el endeudamiento. Pero ese corazón destruye el lazo social también. Y en ese lazo social también entra la organización sindical y la organización en general. ¿Cómo viene el trabajador y la trabajadora de prensa respecto de conciencia de clase? Bueno, yo creo que ese problema lo arrastramos, ¿no? Digo problema porque para mí es problemático. En el caso nuestro, nosotros somos una actividad que históricamente... Y presta atención cuando dijiste antes lucha de clase. Evidentemente tenés una mirada... Nos autopercibimos que no somos clase trabajadora a veces los periodistas y las periodistas. Yo siempre digo, somos trabajadores de prensa. El que está con un micrófono frente a una cámara, en un estudio de radio, de grabación, de TV, ahora en stream... pero también el que está del otro lado, ¿no? El que está en la calle, el que tira un cable, el compañero de maestranza o de limpieza, que ahora en general en prácticamente todos los lugares está tercerizado, pero es parte de... Tomás un mate con ese compañero y es tu compañero de laburo. Así que yo me reconozco de ese lugar, siempre fue un déficit nuestro a la hora de organizarnos sindicalmente. Nosotros cuando nace Ciprueba, que fue hace... en 10, 12 años. Versus que un profesional liberal, una cosa más... Claro, un profesional liberal, además como si nuestra profesión se pudiese ejercer individualmente. Primero que si uno piensa en el periodismo de investigación, nunca es en soledad. Y si uno ve cómo se construye una noticia tampoco, en la cadena informativa de una noticia, y cómo uno la tiene que poner al aire, la tiene que contar, tampoco, porque uno nunca está solo. Incluso con los avances tecnológicos de las cámaras robotizadas, la automatización, siempre hay laburo humano técnico y no solamente intelectual. Entonces, bueno, nuestro laburo se compone de todo eso. Te decía, cuando nació nuestro sindicato estaba en plena boga la grieta, ¿no? La famosa grieta que construyeron los grandes medios de comunicación, que en realidad es algo tan viejo como nuestro país, ¿no? Claro. Como la construcción del enemigo. Claro. Pero nosotros decíamos, los compañeros de Clarín, digo nosotros porque yo trabajaba en los medios públicos en ese momento, ahora también, y siempre tuve una identificación política mucho más ligada a la izquierda y al peronismo. Nosotros y los compañeros nuestros de Clarín no son Manieto. Como el compañero de una multinacional no es el dueño de la multinacional. De hecho, muchas veces se expresan en contra de la línea o de algo publicado. Claro, y desde ese lugar colectivo te reconoces laburante, te trabajador, más allá de lo profesional, que sin duda es importante. Nosotros ponemos mucho esfuerzo en defender el valor profesional de nuestra actividad porque es la particularidad nuestra, ¿no? Pero sí, creo que
sería muy importante que todos nos reconozcamos como clase trabajadora y eso ayudaría a fortalecer los lazos de solidaridad. No pasa no solo en nuestra actividad, por ahí a los docentes cuando hablamos con un compañero que le toca tener un cargo en un sindicato o cosas que estén permanentemente, y eso, bueno, el caso emblemático es el de Pablo Grillo, el 12 de marzo del año pasado, con una granada en la cabeza, pero así tenemos un montón de compañeros, productores, cronistas, camarógrafos, fotógrafos, que permanentemente fueron asediados. Después, en términos de condiciones de trabajo, yo creo que el sector de radio y lo que históricamente fue la prensa gráfica es el que arrastra un nivel de ajuste más brutal. Y eso te puedo decir fácilmente, el salario de convenio, y no todos están bajo convenio, es decir, la gran mayoría está incluso en situación de precariedad, hoy es de 706.000 pesos. Justo hoy estamos ahí discutiendo cerrar una paritaria, donde lo vamos a llevar un poco más, la verdad vamos a firmar, si todo sale bien, un buen acuerdo salarial, pero para esos salarios de miseria. Entonces un buen acuerdo salarial va a hacer que en octubre sea subir 23% en pocos meses. Y si uno lo aísla eso y hace un recorte y uno quiere vender ese acuerdo salarial, dice es un enorme acuerdo salarial. Ahora, lo cierto es que el compañero en octubre va a cobrar 800 y pico de mil pesos, que es una miseria también. Entonces yo la verdad que no puedo... ¿Tienen un porcentaje de cuántos están bajo convenio o estamos bajo convenio? Tenemos, sí, de acuerdo a la rama, lo que es históricamente la rama, hay distintos porcentajes. En prensa televisada es mayor, porque en general los canales de aire tienen una planta importante, entre 70, 100 y más compañeros de acuerdo al canal. Los canales de cable también. Después están todos los programas artísticos en donde hay compañeros y compañeras que ejercen tareas periodísticas, pero en los canales se respeta más el convenio colectivo de trabajo, la jornada laboral. En prensa escrita también hay un eufemismo que se hereda del Estatuto del Periodista, que utilizan los empresarios para precarizar, que es el de colaboradores, la figura del colaborador, y en radio eso es el peor sector, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, en radio la mayoría de trabajadores y trabajadoras está fuera de convenio, sin ningún tipo de respeto por sus derechos laborales. Así y esa es la negociación mano a mano con... Claro, y lo que te lleva es una negociación mano a mano, donde siempre igual yo lo que planteo es que mejoren el salario de convenio, para mí siempre levanta es un piso. La base de todos, inclusive el que lamentablemente tiene que negociar mano a mano. Nos ponen mejores condiciones a todos. Y también de la misma manera que haya mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras fuera de convenio, nos tira para abajo a todos y nos tiene que preocupar a todos, también a los que estamos bajo convenio. Claro. Que es un paralelismo con lo que sucede en el país en general, ¿no? También, que uno por estar bajo convenio no se preocupe porque hay un 40 o ahora mucho más niveles de precariedad laboral, nos tiene que preocupar a todos. Y yo creo que también que nos haya costado interpelar a muchos sectores de la población trabajadora para la discusión de la reforma laboral tiene que ver con eso, ¿no? Con que había aumentado tanto los niveles de precarización laboral que a muchos compañeros y compañeras que ya no tenían ni aguinaldo, ni vacaciones, ni no estaban familiarizados con esos conceptos, bueno, veían eso como un privilegio para los sectores que sí estábamos. Claro. Y obviamente que es una construcción de los sectores de poder, de las empresas, de un gobierno neoliberal como este. Pero es una construcción que calaba porque había un sustento material a partir del cual podía calar. ¿Cómo están los medios públicos, Agustín? Y en su peor momento. Lo hemos dicho muchas veces esto porque con el gobierno de Macri decíamos lo mismo, pero no perdemos la capacidad de sorpresa. En su peor momento. En los niveles de censura, en los niveles de congelamiento salarial, de destrato profesional hacia los trabajadores y trabajadoras. Acaba de terminar el Mundial. La cobertura del Mundial en la televisión pública en donde yo trabajo fue lamentable. Nosotros venimos de un Mundial en Qatar 2022, un lugar mucho más lejos, más hostil, por ahí con más facilidades porque no había distancias como había en Estados Unidos, México y Canadá, pero digo, más complejo para hacer una transmisión de esas características, y nosotros habíamos llevado el triple de equipos, se había gastado la mitad de lo que se gastaba por transmisión de partidos. Ahora, bueno, si uno prendía la televisión pública, era la reproducción de la señal de D-Sport, no había una transmisión oficial de la TV. Es rentable transmitir un mundial de fútbol y transmitirlo bien, en buenas condiciones. Si no me equivoco, lo fue, de hecho. Lo fue en 2022. Nosotros ahora,
no podíamos ni siquiera aprovechar, comercializar los segundos de publicidad durante los partidos de la selección, porque los comercializaba DiSport, el canal de DirecTV de Wertheim. Así que no, lamentable, el Mundial es una muestra más de lo que es, pero es fácil de Sirve para explicar. analizar la generalidad. Sí, claro. sirve para graficar. ¿En qué quedó Telam? ¿Qué es Telam hoy? Bueno, nosotros, como te contaba antes, tuvimos esos 4 meses de conflicto donde no podíamos entrar, teníamos vallados los 2 edificios históricos. Logramos después de esos 4 meses reingresar a los lugares de trabajo. Muchos compañeros y compañeras de manera forzada se vieron obligados a tomar retiros voluntarios. Un 50% de compañeros y compañeras no decidió sostener los puestos de trabajo. Esos compañeros siguen con su trabajo, con sus tareas muy atacadas, sus tareas profesionales muy denigradas. Tienen trabajo periodístico y en el sector de publicidad tienen trabajo para las pautas publicitarias, que es también una tarea histórica de Telam. Ahora bajo otro nombre, bajo otra razón social. La parte periodística está en el sistema de medios públicos y la parte de publicidad en una nueva empresa que crearon que se llama Pesau. La parte periodística hace trabajos para Deport TV, para Radio Nacional, para la televisión pública. Tiene tareas, pero bueno, no son las tareas que esos compañeros y compañeras estaban acostumbradas a hacer, pero sobre todo no tenemos el rol social de la agencia de noticias y publicidad Telam. ¿En qué se nota eso hoy? ¿Y qué es el rol social de Telam? Bueno, abastecer de noticias a todos los medios de todo el país de manera federal y transversal y plural. Y eso la verdad que era un orgullo. Y agencias de noticias tienen todos los grandes países del mundo. Es decir, es una locura que un país tan grande, tan extenso, con tanta riqueza cultural como el nuestro, no tenga las corresponsalías de Telam informando desde los lugares como lo hacían antes. Telam tenía una corresponsalía en Viedma, una corresponsalía en Córdoba. Entonces había un conflicto, los conflictos de incendios, un conflicto sindical, un partido importante de fútbol, lo que sea, y vos tenías ahí corresponsales de Telam, reporteros gráficos, periodistas, que construían, que bueno, obviamente, informaban sobre esa noticia, y los grandes medios de comunicación, y también sobre todo los medios pequeños, se valían de eso para tener información. En la época de la fake news, en una época como esta, de la inteligencia artificial, en donde cualquiera desde su casa puede construir no solamente ya una fake news, sino además montarla como algo verosímil, claro, con rebote, hasta podés construir medios en donde uno diga, che, mirá, esta noticia salió acá, acá y acá, y en realidad son todos medios fantasmas. Más que nunca se vuelve no necesario, imprescindible Telam para tener un sistema de medios para un país serio, por decirlo de alguna manera. Hoy eso no existe. El servicio periodístico de Telam está totalmente bloqueado, silenciado, censurado. Bueno, y eso también va a impactar en, por ejemplo, los archivos. Telam, como la televisión pública, como Radio Nacional, tiene los mejores archivos de los medios de nuestro país. Entonces, cuando uno va y busca el partido cómo se cubrió el partido del 86, cómo salía la gente a la calle de Argentina, Inglaterra, por ejemplo, bueno, va y son los archivos de la televisión pública. Memoria, claro, son las fotos de Telam. Las fotos de esta etapa histórica de Telam no van a estar. Los cables de esta etapa histórica de Telam no van a estar porque no se pudieron poner al aire. Entonces también eso hacia adelante es un problema para nosotros como Estado, y bueno, nosotros lo sentimos mucho, y a todos los sectores políticos que vamos a visitar, que hablamos con sectores de distintos perfiles políticos todo el tiempo, les planteamos que no puede haber ningún candidato que el año que viene no plantee que sí o sí tiene que volver Telam el 10 de diciembre. ¿Y qué te dicen? No, en líneas generales hay consenso en eso. Digo, nosotros hablamos incluso por fuera del peronismo. Con el peronismo, con la izquierda, con el radicalismo, sectores de la UCR, de la UCR pura, de sectores que fueron UCR y ahora son parte de la coalición cívica o de Provincias Unidas, y hay consenso en eso. Lo que este gobierno vino a hacer con los medios públicos, y en particular con Telam, y también con Radio Nacional, porque si bien no hubo una declaración de cierre de Radio Nacional cuenta con 49 emisoras a lo largo y ancho del país. Esto es muy loco y muy lindo para mí. Si uno mira el mapa de la Argentina y el mapa donde están las emisoras de Radio Nacional, se construyeron esas emisoras con una lógica estratégica de defensa de la soberanía. Nosotros tenemos, vos llegás al aeropuerto de Ushuaia o en el puerto de Ushuaia y enfrente está Radio Nacional, que es la emisora más importante, Radio Nacional Ushuaia, y tenés otra en Río Grande.
y tenés en Esquel, y tenés en Jujuy, y tenés en Corrientes. ¿Hoy hay cierre de radios o hay desarticulación? Hay un silenciamiento total y reproducen Radio Nacional Buenos Aires. Claro. Entonces le sacan el sentido, el rol que tiene Radio Nacional. Claro. Agustín, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.